قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahl baytihi at-tahirin al-ma'sumin wa ala ashabihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia pura y purificada y bendita, y a los compañeros selectos. Bueno, queridos hermanos, con nuestra clase sobre el Islam y la política, con ese libro, el Plan General del Pensamiento Islámico en el Sagrado Corán, el libro hecho por el gran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, el líder de la Revolución Islámica. Cuando era joven estaba dando estas clases en las mezquitas y por eso fue detenido y le llevaron a la cárcel por hablar del Islam y la política. Pero gracias a Dios nosotros ahora podemos hablar del Islam y la política y bueno, con libertad. Eso es gracias a la Revolución Islámica. Estamos en las últimas clases de este libro, que es el tema de al-wilaya, que es súper importante. Podemos decir que es la parte de la política más importante del libro. Bueno, queridos hermanos, ya hemos explicado que Dios ha enviado a los profetas para formar el gobierno. Entonces los creyentes vienen y le apoyan a los profetas, a los imames, a los enviados de los imames, a los representantes de los imames para formar el gobierno justo. ¿Por qué el gobierno? Está bien claro, porque queremos llevar a los seres humanos a su perfección. Y el asunto más importante que puede influir en la sociedad es el gobierno, es el poder. El poder es que va a determinar el tema de la educación, la economía, la industria, todo. Todo lo va a determinar el Estado, el gobierno, el poder. Entonces, quien tiene el poder en la mano dirige una sociedad. Entonces, quien tiene en la mano la sociedad, si sea un hombre de Dios, va a dirigir la sociedad hacia Dios. Si sea un hombre del diablo, va a dirigir la sociedad hacia el camino del diablo. Está bien claro, es tan justo, tan claro, tan transparente como el agua. Entonces, en ese gran movimiento revolucionario, histórico, político, islámico, lo más importante, el corazón que palpa, el corazón que está latiendo, ¿sí? Este corazón se llama al-wilaya. Al-wilaya significa una obediencia a Dios que te dirige hacia obediencia del enviado de Dios. Y esto te dirige hacia la obediencia de quien el mensajero de Dios lo pone a cargo, que se llama al-wali. Ese al-wali puede ser un gobernador en el tiempo del profeta del Islam o el imam que está después del mensajero de Dios, y los imames hasta el último imam, y después de los imames a los representantes de los imames, que son los sabios justos. Esto es la clave del éxito, eso es la clave del poder, eso es la clave de resistencia. Quiere decir, Dios va a salvar a los creyentes, como en el Sagrado Corán, Surat Al-Baqarah, aleya 257. Al-Baqarah es capítulo 2. Aleya 257, Dios que dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hoy les vamos a recitar muchas aleyas del Sagrado Corán, para que usted vea, eso es el núcleo de la fe según el Sagrado Corán. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Dios es el wali. Dios es el wali de los creyentes.
lo va a salvar de la oscuridad, de las tinieblas hacia la luz. Lo va a salvar. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Pero los que siguen a los kuffar. ¿Qué es kuffar? La persona que a sabienda rechaza la verdad. Puede ser un musulmán, puede ser un cristiano, puede ser un judío, puede ser un ateo, puede ser cualquier persona. ¿Quiénes siguen a los interesados? Kafir, mejor traducción de kafir es el interesado que rechaza la verdad por interés. La persona que a sabienda rechaza la verdad por el interés. Eso se llama kafir. Kafir significa persona que oculta la verdad. Oculta la verdad. Ellos que siguen a los kafir, awliya'uhum at-taghut. Eso es taghut, esos son los arrogantes, esos son los opresores. ¿Qué hacen? Yukhrijunahum min an-nur. A ellos le van a sacar de la luz, del intelecto, de la luz de la conciencia. Te sacan de la luz que tienes. ¿Hacia dónde? El adh-dhulumat, hacia la oscuridad, hacia las tinieblas. Ellos van a ser la gente que van a arderse en el infierno, van a sufrirse en el infierno. Son la gente del infierno eternamente. Entonces, querido hermano, hay dos opciones, no más. Dios nos presenta dos propósitos para la vida. O tú vas a ser walladina amanu, que Dios va a yukhrijunahum, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, que Dios va a ser tu autoridad, tu wali, porque lo amas y tienes una obediencia total hacia Dios. Entonces Dios, a través de quien va a enviar, te va a salvar, a través de ese gobierno justo. O una persona va a ser integrado del gobierno injusto, del gobierno de los tiranos arrogantes y hacia la oscuridad. Entonces está bien claro cuando haces la pregunta, ay, ¿por qué estos políticos son tan corruptos? ¿Por qué están corrompiendo la sociedad? Está bien claro la respuesta. Porque وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Porque la autoridad de ellos, walí de ellos, son los arrogantes. Cuando el walí sea un arrogante en el camino del diablo, ¿qué hace? Te saca del camino de la luz y te mete en el camino de la oscuridad. Entonces, con razón, usted va a tener estos congresos, estos diputados, que cada día van a permitir otro pecado nuevo en la sociedad. Empezando de la usura, después homosexualidad, después tal vez mañana van a permitir pedofilia, no sé, zoofilia, no sé, un tonazo de otros pecados. Están consumiendo el alcohol, lo permiten, lo legalizaron. ¿Cuántos pecados usted conoce que han legalizado para corromper la sociedad? Está bien claro. No sé, las costas nudistas, no sé, prostíbulos, lugares nocturnos, casinos, empresas diferentes, pornografía. Usted vea, legalizaron los pecados. ¿Para qué? Para sacar de la gente de la luz del intelecto y meterlo en la oscuridad de incredulidad. Entonces, lo más importante para Dios es que tú tomas el welaya de Dios. El welaya significa autoridad de Dios con una obediencia total hacia Dios y hacia el walí de parte de Dios. Pero ese walí tiene muchos caracteres, eso lo hemos explicado, que los profetas todos eran justos, todos eran infalibles. Entonces Dios, cuando envía un profeta, Dios te exige entregar el poder a los profetas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, suratu An-Nisa, capítulo 4 del Sagrado Corán, aleya 58 y 59. Vamos a ver qué dice Dios. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Dios les ha ordenado a ustedes, ciertamente Dios les ordena restituir a sus dueños todo lo que os fue encomendado. ¿Qué quiere decir esto?
¿Qué han dejado en nuestra mano de confianza? Y debemos entregarlo a los dueños de esto. Eso se llama al-wilaya. Imam Ali alayhi salam, cuando fue a la mezquita hablando a la gente, dijo a ellos que no deben seguir a los califas y deben seguir al Imam Ali. Imam Ali recitó esa ley. Dios ordena entregar el poder, lo que Dios le ha dejado en la mano de confianza. ¿Quién tiene el poder? El pueblo. El pueblo. Ciertamente que el pueblo tiene el poder. Entonces el pueblo tiene una gran obligación. Por eso Dios no va a cambiar el destino de un pueblo hasta que ellos mismos vayan a decidir cambiar su destino. Porque el poder está en la mano del pueblo. Cuando el pueblo obedece al tirano, acepta el reino del diablo, el pueblo tiene la culpa. Entonces va a estar condenado a la humillación, al pecado, sufrimiento, maldición, guerra y montonazo de problemas. ¿Por qué? Porque el pueblo, el poder que venía del pueblo, lo entregó a una persona equivocada, que no era wali de parte de Dios, no era waliyullah. Por eso Dios exige, dice, Inna Allah ya'murukum, Dios les ordena, Dios les exige, an tu'addu al-amanati ila ahliha, que entreguéis todo lo que está en la mano de confianza. Está en su mano. ¿Qué es el poder? ¿A mano de quién? A lo que ahl no significa dueño. Ahl significa la persona que merece tenerlo. La persona que... ¿Quién merece tener el poder? Waliyullah. La persona elegida, escogida por Dios. No es que nosotros tenemos el derecho de escoger una persona y ponerlo como wali. O es que vamos a votar a alguien que sea un profeta. No. Los profetas no son de la democracia, son de sabiduría de Dios, porque la democracia falla, la democracia es dirigible por la gente del poder y dinero, tal como hoy. Por los medios de comunicación se puede manejar una democracia, es cierto. Por la mentira se puede engañar a la gente, es cierto. La democracia se falla, pero lo que es de parte de Dios nunca falla, porque es basado en la sabiduría de Dios y Dios no tiene interés en ello. Entonces Dios es el más misericordioso, elige el mejor, lo mejor para la sociedad. Entonces Dios dice, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, y que cuando juzguéis entre la gente lo hagáis con equidad, que sean justos. Cuando quieren hablar, quieren juzgar, sean justos. ¿Por qué lo dice? Quiere decir, una sociedad que es una sociedad justa va a entregar el poder al wali. Pero cuando una sociedad está bien corrompida, no va a entregar el poder al wali. ¿Por qué? Waliyullah, el representante de Dios, ¿qué quiere para nosotros? Nuestra perfección. Eso, cuando una sociedad va a aceptar a waliyullah, cuando sea justa. ¿Sí? Cuando está juzgando, sean los justos. En lo que juzgas, sea justo. Con equidad hablas, con equidad actúas. Cuando una sociedad llegará a ser justo, cuando pone en práctica las enseñanzas de los profetas. Entonces, nosotros decimos, Dios, queremos al Imam Mahdi, queremos al Salvador, queremos el último gobernador justo de tu parte. Entonces Dios dice, listo, muy bien. Primero debes reformar la sociedad. Mientras tanto, esta sociedad mundial, la comunidad mundial, estamos hablando de todos los pueblos del mundo, ellos no sean justos, Dios no va a enviar el gobierno de los justos para ellos. Entonces, el primer núcleo de los creyentes deben ser tan justo que merezcan tener el walí de Dios. Entonces, cuando ellos no sean justos, no lo merecen. Lo pierden, como en caso de Imam Hussein alayhi salam. Lo mataron porque eran injustos, porque eran corruptos. ¿Lo ves? Está bien claro. Si ustedes buscan tener la autoridad de Dios que les lleva hacia la luz, hacia la perfección, la primera condición es que sean justos. ¿Cómo ser justo, Dios? Explícanos. Entonces Dios te lo explica. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Dios de la mejor forma les está predicando, de la mejor forma les está explicando la verdad. Así que hay que hacer caso. Dios
en verdad todo lo oye, todo lo ve. Entonces decimos, Dios, explícanos, ¿listo? Sí que estamos de acuerdo con todo lo que Dios dice. En Surat An-Nisa, siguiente aleya, capítulo 4, aleya 59. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Oh creyentes, o quienes dicen que somos creyentes, buscan el camino de Dios, el gobierno de Dios, listo, ati'u Allah, solo obedezcan a Dios, wa ati'u Rasul, obedezcan a su mensajero, wa ulul amri minkum, y a las autoridades que ellos lo pusieron para vosotros. Ulil amr, la persona que tiene la autoridad. ¿De parte de quién? El mensajero de Dios. Dios te lo explicó. Fulano, Imam Ali alayhi salam, por ejemplo. Es la autoridad. Obedezca al Imam Ali. El Imam Mahdi, obedézcalo. Wali Faqih, obedézcalo. Que sea de parte de Dios. Entonces, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, cuando va a haber una discordia en la sociedad, una discusión, no saben qué hacer, están peleándose. En este caso, farudduhu ila Allah wa Rasul en kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Si en realidad ustedes son verdaderos creyentes en Dios, en su mensajero, en el día del juicio final, estos asuntos de discordia deben entregarlo a Dios, a su mensajero. Obedecer en este caso a Dios y a su mensajero. Hay mucha gente que ya tiene interés en el juego. Si su interés está en juego, entonces empieza a pelear con otro, empieza a discutir con otro. Asuntos políticos son siempre así. Entonces dice, en estos casos siempre hay que obedecer a Dios y a su mensajero. Quiere decir, todo lo que es de la política hay que entregarlo a Dios y a su mensajero. Dice, ذَلِكَ خَيْرٌ. No lo dudes, eso es lo mejor para la sociedad. ذَلِكَ خَيْرٌ significa eso es lo mejor para la sociedad. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, tiene un final mejor. Porque ni Dios, ni su mensajero, ni un imam, ni wali faqih, no tienen interés en lo que dicen, en lo que ordenan. Ellos lo único que les importa es traer lo mejor para la sociedad, para la comunidad. Son personas mundanas, esos políticos mundanos, que son las personas interesadas, que tienen interés. Por eso destruyen a una sociedad. Por eso venden a interés de un pueblo para su beneficio personal. Negocian con riqueza común de una sociedad para tener una villa, una casa, una mujer, no sé qué. Para cosas materiales venden al pueblo. Pero Dios y su mensajero no son así. En el Sagrado Corán lo explica bien claro, que dice, todos los profetas de Dios eran personas escogidas, que nosotros lo hemos escogido por sus caracteres, porque lo merecían. En Surat Al-Baqarah, capítulo 2, aleya 253, entonces dice, bueno, los diferentes profetas de Dios, que alguno era superior que otro, hemos dado mucha bendición a Jesús, hijo de María, y a él hemos afirmado a Jesús a través del Espíritu Santo, que es un ángel de Dios. Entonces dice, si Dios quisiera, la gente no se discutían, no se peleaban, no se mataban. Pero, ¿qué pasó? Que la gente empezaron a lucharse entre ellos, matándose. Dice, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Si Dios quisiera, quiere decir, Dios podría quitar libre albedrío y hacerle a ellos como robots obedientes. Pero Dios no quiso hacer así. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, si Dios quería, Dios tiene ese poder para hacer a todos nosotros obedientes forzados. Pero Dios no quiso así. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, si Dios quisiera, lo podría hacer, controlar con la fuerza. Pero Dios no quiso así. Después de haber recibido la verdad tan clara
que los mensajeros de Dios le habían enseñado a la gente no debería más lucharse, no podemos decir pelearse. Pero lamentablemente, ¿qué pasó? وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا. Pero es que Dios le ha dado a ellos libre albedrío. Ellos empezaron a pelearse sobre sus intereses. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ. Un grupo de ellos son los creyentes. ¿Por qué son creyentes? Porque obedecen a Walí. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. Y el grupo de ellos ya son kafir, rechazan la verdad, ocultan la verdad, no quieren obedecer a Walí. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. Si Dios quería, podría decidir en lugar de la gente, pero Dios no lo quiso. وَلَكِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Dios pone lo que quiere. Dios ha querido que nosotros tengamos libre albedrío. Es decir, nosotros mismos debemos ir a obedecer a Walí. No es que Dios lo vaya a, podemos decir, quitarnos libre albedrío y ponerlo de una forma forzada. No es así. Dios nos exige obedecer y nos deja libre. Nos exige obedecer a Walí y nos deja libre. Si nosotros obedecemos a Walí, llegamos a la paz, llegamos a la bendición, una sociedad que llegue a su perfección, y después ahí, cuando nos convertimos justos, merecemos tener el último gobernador de Dios, que es el Salvador, el Imam Mahdi. Pero si no queremos hacerlo, Dios no nos va a forzar o imponer su voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno empieza a seguir su deseo. Cada grupo, cada comunidad, cada etnia, cada grupo político, cada partido político. Entonces, ¿qué pasa? Intereses en el juego. Entonces, cada uno buscando su interés empieza la pelea, discusiones y después llegan a la guerra. ¿Por qué llegan a la guerra? La humanidad llega a la guerra por intereses. Francia e Inglaterra tienen intereses diferentes, se pelean. Pero todos los profetas de Dios, si vas a unir a todos los profetas, reunir a todos ellos, nunca van a pelearse. Porque los profetas de Dios no siguen sus intereses, siguen las órdenes de Dios. Por ello, usted va a ver que nunca, los profetas de Dios nunca se pelean. Nunca Imam Ali va a pelear con el mensajero de Dios. Porque todos son obedientes a Dios. Ya no buscan sus intereses. Por eso Dios exige que solo debemos obedecer a un imam, a un walí, que no siga su interés. Por eso se exige que todos los imames sean infalibles, justos, devotos, que no sean personas mundanas. Eso está en la súplica Nutba. فشرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها. Dios puso una condición a todos los profetas porque quieren ser walí, quieren ser gobernador. ¿Cuál era esa condición? فشرطت عليهم الزهد. Zuhd significa que esté tu corazón despegado de lo material. Despegado de todo lo material. Eso se llama zuhd. Una, podemos decir, abstinencia del amor de lo mundano. Abstinencia. No es que no comas, sí que comas. No es que no tenga esposa, que tenga. Pero no esté así como pendiente a ese amor mundano. No. Tu único amor debe ser obedecer a Dios y amar a Dios y servir al prójimo. Entonces, cuando ya Dios dice en la súplica Nutba, فَعَلَمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ, pusiste esa condición y has sabido, esa persona que quieres elegirlo como profeta, hasta final va a ser una persona justa. Hasta final va a ser una persona obediente a Dios. 100%. Entonces, cuando Dios supo que ellos son personas obedientes, فَعَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ فَقَرَّبْتَهُمْ, ahora les has hecho que sean personas allegadas hacia ti. وَقَرَّبْتَهُمْ وَقَدَّمْتَ لَهُمُ الذِّكْرَ الْعَلِيِّ وَالثَّنَاءَ الْجَلِيِّ وَأَهْبَتَ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَتَكَ. Todo lo que Dios dio de virtudes a los profetas era después de conocer que ellos no siguen sus intereses. Entonces les ha mandado a los ángeles hacia ellos, le ha dado la revelación, el poder y todo. ¿Cuándo Dios va a dar poder a un walí? Cuando Dios sabe que ese walí no abusa del poder. Cuando una persona abusa del poder, cuando tiene interés en el corazón, cuando tiene ambición,
Por eso Dios pone la condición de zuhd. Zuhd. فشرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا. Por eso cuando Imam Ali alayhi salam llega al poder, desde el Egipto hasta India, todo Medio Oriente, la parte occidental de Asia está en la mano de Imam Ali alayhi salam. Él come el pan seco de Malta, que era el pan más barato en aquel entonces. Incluso es tan duro el pan que Imam come, tiene que romperlo. Es como un pan deshecho. Lo más barato lo compra y lo come. ¿Por qué? Cuando le preguntan, dice, yo debo vivir como el más pobre. Por eso es el carácter de Wali, que vive como el más pobre. ¿Para qué? Para nunca olvidar de los más pobres. No es que como los políticos de hoy. Usted va a ver, ¿ese palacio de quién es? Es el presidente del país. ¿Ese coche de lujo de quién es? Es el presidente del país. Ese tipo, ¿por qué está tan beneficiado? Es que es el hijo del presidente. Es el hijo del senador. Entonces la política hoy en día significa cómo aprovechar más de lo mundano. Es al contrario. Y entonces, ¿cómo exige que dé resultados? Dios, con su sabiduría, sabía. Si alguien quiere llegar al poder, primero debe haber tenido la purificación espiritual. De todos los apegos mundanos debe despegarse. Purificar su corazón, solo que tenga el amor de Dios y amar al prójimo para servir al prójimo. El resto mienten, querido hermano, están mintiendo. Una persona que tiene apego de lo mundano nunca puede servir al prójimo. Cuando le vas a dar el poder, es que estás regando a su ego. Bueno, ese ego cuando más regado es como una planta salvaje, entonces se va a hacer más grande, va a ser más salvaje y cuando tenga más poder, peor. Entonces usted va a ver Saddam Hussein, un dictador. Cualquier otro dictador, no sé, sea Saddam Hussein, sea Putin, sea Trump, sea, no sé, presidente de China, cualquier de ellos. Cuando tiene más poder va a ser más peligroso. Más poder, más peligroso. Mata más gente. ¿Por qué va a ser así? ¿Por qué? Porque ya tiene el ego. El ego cuando lo vas a regar más va a ser más grande. Es como un árbol. Pero es un árbol salvaje. Va a devorar a los seres humanos. Un árbol salvaje, hay plantas que atacan. Plantas que van a devorar a los animales. Esa planta cuando es chiquitita solo come a una mosquita. Pero si vamos a imaginar que esa planta sea una planta gigantesca, va a comer a todo el mundo. Así es. Quiere decir, cuando estás regando a ese lobo en tu interior que se llama el ego, el amor a lo mundano, ese egoísmo, entonces cuando más poder tenga ese político es más peligroso. Por eso usted va a ver toda esa lógica de la política de hoy, de la filosofía de la política, de dividir el poder, de poder legislativo controla a otro y todo. Esto desde origen es equivocado. Porque tú dices, vamos a poner a los salvajes al mando, pero vamos a poner miles de condiciones, miles de controles para controlar al salvaje. Eso es lo más loco. El sistema político de hoy es lo más loco posible. ¿Por qué? Dice, vamos a poner una persona lujuriosa, ambiciosa, no sé, con todos los defectos, vicios, al mando y después lo vamos a controlar. En cada tiempo lo vamos a cambiar y ya. Pero siempre estás dañando al pueblo. ¿Por qué? Porque al final todo lo que pones como control de otro, estos que están controlando también son otros salvajes. Son ambiciosos, corruptos, viciosos. Entonces, ya al final van a aliarse algunos con otros. Dice, ya listo, vamos a robar juntos y vamos a comer juntos. Ya. Ellos buscan una solución como para devorar mejor al pueblo. Entonces, el pueblo cada día se empobrece. Usted vea el pueblo del mundo. Cada día, inflación, ¿qué significa? Inflación significa tu dinero, lo que tienes, se está valiendo menos. El trabajo que has hecho cada día vale menos. Antes valía 10 manzanas, ahora vale tu trabajo 8 manzanas. Mañana vale 5 manzanas. Manzana, fruta. Y al día siguiente hasta que llegas a una manzana. Así era.
En el comienzo, un trabajo de un mes te daban un cordero, ahora llegas a tener ni una mitad del cordero. Así es. Inflación, ¿qué significa? Significa que el gobierno está robando de los pueblos. Los gobiernos más grandes roban de los pueblos más pequeños. Ya, bien claro. ¿De dónde vienen inflaciones? Bueno, del sistema usurero. Entonces el Sagrado Corán nos explica, dice, mira, si quieres la salvación, ahí está, en la obediencia al walí. Eso es la única forma. Incluso, escucha esa parte que tal vez nunca lo has escuchado, esa ley del Sagrado Corán. En Surat al-Hujurat, capítulo 49 del Sagrado Corán, ley 9, dice, si dos grupos de creyentes están peleando, empiezan a hablar con ellos. Ellos deben obedecer a walí. Son creyentes. Deben obedecer a walí. Y el walí debe intervenirse para hablar con ellos, reconciliar entre dos grupos que están peleándose. Entonces, si obedecen a walí, listo. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Si dos grupos de creyentes están peleando, están luchándose entre sí. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. El walí tiene la autoridad para ir a reformar entre ellos, reconciliar entre ellos. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. Si uno de ellos no se somete delante del walí, no obedece al walí, es corrupto. Bagat significa que va a superar los límites. Es que es desobediente. Son creyentes, son musulmanes, pero son desobedientes. Aquí Dios dice, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. En ese caso, Dios ordena a walí para controlar a los desobedientes, luchar en contra de ellos. Junto con todos los creyentes, luchan en contra de quién? Está luchando en contra de walí. Hasta que obedezca a la norma de Dios, a la orden de Dios. Si ellos dicen ya, rendimos, entonces vayan a llevarlo hacia la paz. بالعدل, con la justicia. وأقسطوا, y sean justos. إن الله يحب المقسطين. Cuando están al mando, Dios quiere a los justos. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, en tiempo de Moisés, los hijos de Israel deberían obedecer con una obediencia total, incondicional al profeta Moisés. Entonces, si uno de ellos desobedecía y dos desobedecían luchándose, entonces el profeta Moisés tenía la obligación de venir, intervenir y controlar a ambos y llevando hacia la paz a ellos. Pero si uno de ellos se pone rebelde, el profeta Moisés tenía la orden de Dios para luchar en contra de esos rebeldes, para suprimir a estos rebeldes, pero cuando ellos ya van a rendirse, va a tratar con justicia con ellos. Pero vamos a ver, queridos hermanos, ¿qué significado tiene el pacto con walí? ¿Qué significado tiene? Esa obediencia, ¿hasta qué punto? ¿Cómo es? ¿De dónde viene? Les vamos a explicar. En el Sagrado Corán, cuando nos explica la fe, ¿sí? Eso es lo más importante, queridos hermanos. El Sagrado Corán, cuando nos explica la fe, dice, la fe no es más que obedecer a walí. Eso es lo más importante, que mucha gente no lo sabe y piensa que la fe ya es algo normal y que ya no le importa obedecer a walí. Mira, en Surat an-Nisa, capítulo 4 del Sagrado Corán, aleya 64, dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. No hemos enviado a un profeta sino para que sea obedecido con el permiso de Dios. No hemos enviado a los profetas, a los enviados, sino para que sean obedecidos. Quiere decir, Dios, ¿por qué va enviado a los profetas? No es que para que escucha sus predicaciones y todo. No. Los profetas son los políticos gobernadores que Dios le ha enviado a ellos. Entonces Dios exige a toda la humanidad que los obedezcan, para que estos profetas sean obedecidos. Leota significa para que sea obedecido. Bi'idhnillah,
por la orden de Dios, por el permiso de Dios. ¿Por qué obedeces a ese profeta? Porque Dios nos ha ordenado. Entonces dice, si la gente te desobedece y viene a pedir el perdón, profeta Muhammad, perdónalos. Porque Dios es quien recibe y acepta el arrepentimiento. Puede ser que una persona no lo sepa, dice, ay, bueno, el walí dice una cosa y yo hago mi cosa. No, debes obedecerlo. Si hasta hoy no lo has sabido, arrepiéntate y pida el perdón, Dios te va a perdonar. Entonces aquí en siguiente aleya 65 de Sura 4, Sura An-Nisa, dice, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Falá wa rabbika significa por Dios. Dios está jurando. Dice, juro por Dios. Oh Muhammad, Dios jura. Juro por Dios. La yu'minun. Nunca ellos han llegado a la fe. ¿Hasta cuándo no han llegado a la fe? Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Hasta cuando te eligen, te obedecen en todo lo que era asunto de discordia entre ellos. Entonces, cuando tú como profeta, como el enviado de Dios, va a ordenar algo, va a juzgar algo, todos lo deben obedecer. Y ni tener ni un punto de desacuerdo en su profundidad del corazón. Todo su corazón entregado, obediente, su corazón, no solamente en la palabra diciendo que están obedeciendo, no, en el corazón. Eso es la condición de la fe. Dice, la yu'minun, no han creído en Dios, no tienen la fe, hasta que dentro de su corazón estén entregado, obediente hacia tu orden. Wa yusallimu taslima, podemos decir, una sumisión, una obediencia total. Ni un punto de desacuerdo a profundidad de su corazón. Entonces, usted quiere comprobarte si eres creyente, vea lo que Dios te ha ordenado, el mensajero de Dios te ha ordenado, el walí va a ordenar. Si usted va a ver que puedes controlar tu corazón, obedecer al líder, a walí, ya eres un buen creyente. Pero si vas a ver que en tu interior hay como chispa de desacuerdo y dices, no, eso no quiero, aunque no atrevas a expresarlo, eso quiere decir que dentro del corazón no tienes la fe. ¿Por qué? Porque la fe significa la obediencia. La fe significa en ese asunto social, la fe es una responsabilidad, es un compromiso de obediencia a walí. Esto está bien claro. El Sagrado Corán nos explica. Mira, vamos a ver, escúchamelo bien. Lo que el walí te ordena puede ser de dos tipos. Primero, lo que te gusta, lo que no te gusta. Lo que es la norma de Dios, puede ser que te gusta, puede ser que no te gusta. Generalmente la gente lo que le gusta lo pone en práctica. Incluso los incrédulos. Lo que le gusta lo pone en práctica. Entonces esto no se considera la obediencia total. Es que tú obedeces porque te gusta. Es que por tu ego, por tu interés lo estás obedeciendo. Eso no se considera la obediencia. En cuanto a lo que no te gusta, en cuanto a lo que tú dices, esto no, esto es difícil, esto es imposible, esto no lo quiero. En caso de eso, si obedeces a walí, sí, ahora eres obediente. Entonces divide los asuntos en dos. Normas islámicas en dos. Lo que te gusta, lo que no te gusta. Lo que no te gusta, si obedeces, si eres creyente. Pero solo si lo que te gusta, eliges la parte de la fe que te gusta. Eres un hipócrita. Ya bien claro, eres un hipócrita, sin duda. La persona cuando va a encontrar algunas normas que no le gusta, es difícil, busca pretextos para justificar su desobediencia. La persona que busca pretextos para justificar su desobediencia, esa persona es un hipócrita. No es creyente para nada. Porque mira, la clave
es la obediencia total. Obediencia parcial significa el camino del Satanás. Eres un hipócrita. Sigues a Satanás porque lo que te gusta, obedeces. Lo que no te gusta, no obedeces. El Sagrado Corán dice, los hijos de Israel recibieron la maldición, la humillación. ¿Sabe por qué? El Sagrado Corán nos explica. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ¿Acaso han aceptado parte de la Santa Escritura, parte de las órdenes de Dios y el resto lo rechazaron? Porque no les gustó. فما جزاء من يفعل ذلك منكم. ¿Cuál sería el castigo de quien obedece parcialmente? La parte que le gusta obedece, la parte que no le gusta no lo obedece. ¿Cuál será su castigo? فما جزاء من يفعل ذلك منكم. ¿Cuál sería el castigo de uno que está haciendo esa obediencia parcial? Lo que le gusta, obedece. Lo que no le gusta, deja. إلا خزي في الحياة الدنيا. El castigo va a ser lo siguiente. La obediencia parcial. El castigo es ese. La humillación aquí en la tierra. Hez significa la humillación. Una vida humillada aquí en la tierra. خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب. Y el día del juicio final, a esa persona le llevarán a un castigo mucho más severo y mucho más fuerte. Entonces ya se queda bien claro, queridos hermanos. Eso es el compromiso de la fe. Mira, Dios hace un compromiso así bien claro, lo declara en el Sagrado Corán. En Surah Tauba, capítulo 9 del Sagrado Corán, aleya 11 lo puedes ver. ¿Cuál es el compromiso de Dios? Vamos a ver. Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. El compromiso de Dios es lo siguiente. Tú como creyente, dice Dios, yo quiero empezar una vida creyente. Dios dice, listo, bienvenido. ¿Qué has traído para mí? Tú dices, ya tengo mi vida y mis cosas materiales. Entonces tienes amwal, anfus, dinero y la vida. Dios dice, esos dos debes dedicarlo a mí. Tu plata, todo lo que es tuyo, de cosas materiales y de la vida, tienes dos cosas. Debe dedicarlo a mí. ¿Quién te lo ha dado? Dios te lo ha dado, pero igual lo está comprando de ti. En Allah ishtara, Dios compra. ¿Qué compra? De los creyentes. Anfusahum wa amwalahum, dos cosas tuyas. Tu vida te lo compra, que sea dedicada a Dios. Y todos tus bienes, cosas materiales que tienes. Cosas materiales, ¿cuáles son? Dinero, plata, buena reputación, influencia en la sociedad, el buen trabajo, muchos estudios. Todo eso son cosas materiales que tienes. Dios te lo compra. Ay, bueno, en una compra tú vendes algo y recibes algo. En cambio, ¿qué recibo Dios? Bi anna lahumul jannah. Te recibo estas cosas materiales que estás desperdiciándolos, porque cada vida, cada respiro estás acercándote a la tumba. La vida se va, evapora la vida. En cada inspiro, ya me acerco a la tumba. Antes de empezar esa clase, yo estaba más lejos de mi tumba, ahora estoy más cerca a mi tumba. Cada minuto estamos acercándonos más a lo que nos asusta, que se llama la muerte. Pero es seguro que vamos a morir. Pero esa vida, Dios te lo compra. Dice, ya, te lo compro. Con el mejor precio. ¿Cuál es? El paraíso. Imam Ali alayhi salam dice, el precio de tu vida es el paraíso. Así que no lo malvendáis. No lo malvendáis. A menos de ese precio. ¿Y sabe quién es la persona infeliz en este mundo? La persona que está consumiendo su vida, pero consiguiendo el infierno. Eso es lo peor que puede pasar a una persona. Una vida temporal, una vida limitada, lo das y recibes el paraíso y el placer ilimitado, eterno. Eterno, eternidad. ¿Sabe qué significa eternidad? 100 años, no. 100.000 años, no. 100 millones de años, no. Mira, para que tú entiendas qué significa la eternidad.
100 millones de años en comparación con la eternidad es como cero. Vamos a ver. 100 millones de años de vida en comparación con la eternidad es como un cero. Es como nada. Como nada. En comparación con la eternidad. Entonces Dios dice, te estoy dando la eternidad de felicidad. Al Jannah. Y tú en cambio me estás dando una vida que quieres dedicarlo a Dios y las cosas materiales que están en tu mano, lo dedicas a Dios. Eso es el negocio que el creyente hace. Eso es, el creyente vende esto y recibe el paraíso eterno. Listo. Dios, ya hemos hecho este negocio. ¿A quién hay que entregarlo? Porque yo ahora, mi vida es de Dios. Todos mis bienes están en manos de Dios. Dios, entonces ya, ¿dónde te lo voy a entregar lo que has comprado? Dios dice, listo. Yo voy a poner un representante sobre la faz de la tierra, se llama al-Wali. Este Wali, tú vas a pactar con Wali. El pacto, ¿qué significa? Al-Bay'a. Al-Bay'a significa el compromiso de la venta. Al-Bay'a, el pacto, nosotros traducimos, significa el compromiso de la venta. Quiere decir que yo lo he vendido como el creyente, todo a Dios, entonces digo, ya, ¿dónde lo voy a entregar? Dice, a Wali. ¿Y el Wali quién es? El Wali, el líder religioso, el profeta, el imam, el Wali faqih, te enseña, dice, ahora debes hacer esto. Entonces tú vas a obedecer. ¿Por qué? Porque es la vida, hay que consumirlo, hay que gastarlo en lo que Él lo llama. Porque es una mercancía ya vendido. Es de Dios. Hay que utilizarlo donde Dios está ordenando. Es muy justo. O mejor dicho, es mucho más que justo. Que yo estoy dando algo que sí o sí se está en desperdicio, en el insana la fi khusr. Por supuesto, todos los seres humanos están en un desperdicio grande, porque así normal paso la vida, estoy perdiendo la vida. Lo mejor es que vaya a dedicar mi vida en lo que sea mejor para mí. Ojo, lo más interesante en este negocio es que el mensajero de Dios, que es representante de Dios, y las normas de Dios, no te exigen amargar la vida. Te exigen gozar más la vida. Eso es la parte más interesante. No es que cuando digo voy a entregar la vida a Dios, es que voy a amargar la vida. No. Es que voy a gozar, incluso la cosa material es mucho más a profundidad lo voy a gozar. Es que me exigen gozar aquí y en más allá. Eso es el compromiso. ¿Por qué debo obedecer al mensajero de Dios? Porque Él quiere llevarte a tu perfección. Cuando tú cada día llegas a un nivel más grande de tu perfección, lo vas a gozar. ¿Para qué necesitamos ese gobierno de los justos? Para traer la paz en la tierra, para proporcionar la riqueza del mundo, para que todo el mundo pueda gozar de la riqueza. Eso todo está bien, perfecto. ¿Por qué está mal? Es que todo lo bueno Dios nos está dando porque es el misericordioso, es el clemente, es el generoso, es Karim, es Razzaq, es el sustentador, es lo mejor. Y aún así, nosotros estamos buscando otras autoridades, buscando al diablo que ha jurado aniquilarnos. ¿No les parece un poco de locura? Oponiendo a los gobernadores corruptos, corrompiendo la tierra de Dios, sufriéndonos, aceptando los gobernadores que traen la guerra a la tierra. Una locura, la verdad, una locura total. Que nosotros perdamos la vida de aquí. La vida tenemos amargada por diablo y por la maldición del pecado. Y más allá vamos a perder la eternidad. Y lo que Dios lo quiere para nosotros es placer, la paz, la equidad, la justicia aquí en la tierra, para que lo gocemos, nuestra perfección, y más allá también lo vamos a gozar. Entonces vamos al siguiente alea del Sagrado Corán. Lamentablemente los creyentes a veces son tan superficiales, que buscando poco interés material dejarán la fe y dejarán la obediencia. En Sura Al-Ma'ida, capítulo 5 del Sagrado Corán, aleya 51, esto en el tiempo del profeta del Islam también pasaba.
El Sagrado Corán dice: Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Oh creyentes, no tomen como autoridad a los judíos, a los cristianos. Esos no son buenas autoridades. Ba'duhum awliya'u ba'd. Es cierto, algunos de ellos son autoridades para otros. Entre ellos sí. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. ¿Y quién de ustedes, los musulmanes, toma a ellos como autoridad? Quiere decir, yo entrego mi vida a esa persona. Él me va a dirigir y yo les voy a obedecer. Eso se llama autoridad. Si obedeces a ellos, ellos te harán convertir como ellos. Va a ser tan corrupto como ellos. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ. ¿Quién de ustedes toma a ellos como autoridad? Con esa obediencia, con ese amor de corazón. Si yo voy a ser seguidor fiel de tan político, ya estás, hermano, acabado en la fe. Ya no tienes más fe. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ. ¿Quién de los creyentes va a tomar a ellos como autoridad? فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Te conviertes como ellos. Te conviertes como ellos. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dios nunca jamás va a guiar a los opresores, porque estás oprimiendo en contra de ti. Entonces el Sagrado Corán, siguiente aleya, 52 de Sura Maida, capítulo 5 del Sagrado Corán dice: فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. Pero vas a ver a los que tienen enfermedad en su corazón, son hipócritas, muy apresurados hacia los enemigos. Ya buscan cómo estrechar la relación, buscan cómo tener la autoridad de los corruptos. Cuando le preguntas por qué, يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. Ya es que tenemos mucho miedo que nos pase algo mal, es que nosotros vamos a obedecer a esos líderes corruptos, es para alejarnos de los peligros. ¿Sí? Eso es lo que ellos están presentando. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ. Pero la esperanza del creyente, la conquista y la victoria debe buscarlo por Dios, en el camino de Dios. Dios es quien puede darte la victoria. أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ. O que Dios le va a poner una solución de su parte. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Entonces esos hipócritas que ahí tan apresurados fueron a obedecer a los corruptos, líderes de corruptos, entonces ellos se quedarán arrepentidos por todo lo que guardaban en su corazón. Decían, ay, eso no está bien, obedecer a Wali Faqih, hay que vamos a obedecer a Estados Unidos, a Israel, no sé qué. Entonces ellos van a estar arrepentidos cuando van a ver que cuando llega la victoria de Dios. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. Y los verdaderos creyentes se quedan sorprendidos cuando van a ver esos grupos de hipócritas. Pero estos hipócritas juraban la fidelidad hacia la fe. ¿Cómo es que nos han abandonado? ¿Acaso ellos son quienes siempre juraban la fidelidad? بِأَنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. Si ellos siempre juraban, ennahum la ma'akum. Dice, siempre juraban, nosotros estamos con los creyentes firmes, pero traicionaron a los creyentes buscando la autoridad, obedecer la autoridad de los corruptos. El Sagrado Corán dice, habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Todas las obras buenas que ellos han hecho va a estar en vano. Va a estar en vano. El ejemplo de ello, usted va a ver Arabia Saudita. Por ejemplo, hoy en día. Siempre Arabia Saudita, Emirato Árabe, decía, ahí nosotros somos países que apoyamos a los musulmanes, somos creyentes, estamos junto con los creyentes, y después usted va, ay, tomaron la autoridad de Israel, se sometieron delante de Israel. Entonces, habitat a'maluhum, todo lo bueno que han hecho, ya está perdido. Fa asbahu khasirin, ellos son los que están perdidos, que ya pierden todo lo que han hecho. Entonces el Sagrado Corán nos explica a todos los creyentes, dice creyentes, Dios no está en deuda con ustedes, Dios no necesita a ustedes. Esto que tú vas a obedecer a Dios es por tu propio bien.
Si no quieres obedecer a Dios, no importa para Dios. Dios va a sustituir en lugar de ustedes mejores personas. Y ahora nos va a explicar cuáles son estos creyentes ejemplares que va a sustituir en lugar de cada uno de nosotros si seamos hipócritas. Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi. Oh creyentes, ¿quién de ustedes se vuelve apóstata? ¿Quién de ustedes vuelve atrás y deja la fe? ¿Cómo dejar la fe? Obedeciendo a estas autoridades corruptas. فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Entonces Dios va a traer un grupo de la gente que aman a Dios de corazón, que sí tienen el corazón enamorado por Dios. Solo piensan en Dios. وَيُحِبُّونَهُ. Dios ama a ellos y ellos aman a Dios. Yuhibbuhum, Dios ama a ellos. O yuhibbuna, ellos están enamorados de Dios. Aman a Dios. Y tienen caracteres siguientes. Adillatin ala al-mu'minin. Ellos son sumisos delante de los creyentes. Muy humilde delante de los creyentes. A'izzatin ala al-kafirin. Bien firme delante de los que rechazan la verdad. Ellos no van a aceptar la autoridad de los corruptos. Son bien firmes. Ayatollah Khamenei, usted va a ver, está bien firme. Delante de Israel, delante de Estados Unidos, está bien firme. Delante de los oprimidos, abierto, amable, humilde. Yujahiduna fi sabilillah. Ellos no tienen miedo en el camino de Dios, luchan en el camino de Dios, hacen todo en el camino de Dios, todo el esfuerzo en el camino de Dios. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. No tienen miedo de lo que reprochan a ellos. No les importa. Que me reprochen por estar en el camino de Dios, no me importa. Que todo el mundo venga a reprocharme, reñirme, reprochar hablando mal de mí, no me importa. Yo voy a seguir mi camino con la firmeza. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Eso es la gran virtud que Dios va a dar a las personas que lo merecen. Por ser justo, por ser obediente. Es que van a llegar a un nivel que la victoria de Dios llega a través de ellos a la tierra. Wallahu wasi'un alim. Sí que Dios lo puede. Dios conoce a ellos. Dios lo va a ayudar. Y ahí, siguiente a ella, te lo va a explicar cómo es la clave, que es la obediencia total. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Ciertamente que la única autoridad wali que deben obedecer es Dios y su mensajero. ¿Y quiénes de los creyentes Dios lo puso como autoridad? ¿Quiénes son ellos? Uno de ellos, cuando está rezando, está dando limosna. El Imam Ali alayhi salam. Está en la inclinación, en el rezo, pero a la vez, cuando el pobre viene y le pide ayuda, Imam Ali alayhi salam indica con la mano que quita mi anillo y el pobre lo quita el anillo. Y Imam está rezando. Quiere decir, esas personas tienen la cabeza por Dios, tienen el corazón por Dios, latiendo el corazón por Dios, a la vez atienden a los pobres. Quiere decir, tienen un vínculo perfecto con Dios y con los pobres. Es un ejemplo. Que mientras está rezando, está dando limosna. Quiere decir, mientras está en servicio de Dios, su mayor preocupación es luchar en contra de la pobreza. Su mayor preocupación es cómo traer la justicia en la tierra. Ellos pensando en Dios, sirviendo al prójimo. Entonces Dios lo explica y dice, bueno, es cierto que hay personas que no quieren tener el walaya del Imam Ali alayhi salam, la obediencia al Imam Ali alayhi salam, de lo que Imam Ali puso. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ.
la persona que toma la autoridad de Dios, obedece a Dios y a su mensajero y a estos creyentes ejemplares que Dios puso como representantes, que son Ahlul Bayt alayhimus salam, y después wali faqih. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Es que Hizb Allah, ellos son el partido de Dios. El partido político de ellos es Dios. Hizb Allah, el partido de Dios. Ese partido de Dios necesariamente llegará a la victoria. Necesariamente. Eso es el compromiso de Dios con ustedes, querido hermano. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Por supuesto que el partido de Dios será el victorioso. Y entonces en siguiente aleyas Dios dice, mucho cuidado a no tomar autoridades, a los que están jugando de la religión. الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا. Ellos que burlan de su religiosidad, burlan de la fe, como los wahabitas, que ellos saben, para ellos la fe es un juego, es un negocio. De los cristianos, de los judíos, de los musulmanes, todos ellos que están burlando de la fe, jugando con la fe, toman a la religión como el negocio. Entonces dice, وَاتَّقُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Sean piadosos y no toman a estas personas que juegan con la religión, estas sectas, juegan con la religión. Usted pregunta, ¿por qué voy a ser creyente? Ay, la fe es una tradición, es una dogma de la fe, y al final, ¿qué? Al final nada. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa fe en la vida? No, es un juego más. Así. La fe es como una parte de una persona va a fin de la semana, va a bailar, y el otro va al templo. Es otro juego como la danza. Ellos bailan con la música, ellos bailan con la oración. Y ambos bailan. Es el juego. Dios dice, no acerquéis a esas personas que toman a la religión como un juego. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. No lo tomen a ellos como autoridad, como amigos que les vayan a obedecer. No. Y cuando a ellos les llaman hacia la oración, وَإِذَا نَدَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, cuando a ellos invitas a recordar a Dios, a hacer la oración verdadera, اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. Lo toman como de burla. No lo toman en serio al rezo. No toman en serio qué significa. Es un rezo que no tiene nada que ver con el mundo. No tiene nada que ver con la política. Es un rezo que ya no sirve para nada. Es un rezo inútil. Lo toman huzuwa. Es un rezo que ya es como un juego. Es que ellos son la gente que no reflexionan. Tienen dogma de la fe. No reflexionan. ¿Por qué rezas? Si ese rezo que te ha dado no es como un juego, no más. Aceptan al rezo como un juego, no más. Aceptan que la religión no debe estar en la vida real. Quiere decir el secularismo, el laicismo. ¿Laicismo qué significa? La religión es como una cosa de los viejos tiempos, ya no sirve para nada. Entonces, ¿para qué sirve? Es un juego. Eso significa tomar juego. Cuando les llamas a recordar a Dios verdadero en el rezo, ¿qué significa? La autoridad de Dios en la tierra. No, ese Dios está en el cielo, no tiene nada que ver con la tierra, es un loco. ¿Y por qué no se ha creado? Es que era un loco, ya hizo todo y ya no supo qué hacer. ¿Por qué estamos sufriendo tanto? Es que Dios era un irresponsable. ¿Por qué rezas entonces? Es que es un juego que hacemos. ¿Por qué no piénsalo? ¿Por qué no lo piensas? Es que no reflexionamos. No usan el intelecto esa gente. En su religiosidad no utilizan el intelecto. Cuando empieza a preguntar a ellos, ¿por qué tanta corrupción, tanta opresión? ¿Por qué sigues a Arabia Saudita? ¿Por qué sigues a Israel? Iglesias siguen a Israel. Mezquitas siguen a Arabia Saudita. Y al fondo, ambos corruptos, ambos opresores, no lo reflexionan. Es que Dios justo ha ordenado obedecer a esos corruptos. Ay, déjalo, no hay que reflexionar. Eso es mi religión de mi padre. Entonces, siguiente a la idea del Sagrado Corán. Cuando usted empieza a criticar a ellos, empiezan a vengar de los creyentes. Islamofobia, al Islam verdadero.
Van a formar grupos terroristas para asustar a la gente del gobierno de Dios en la tierra. Van a formar terroristas de Al-Qaeda, Bin Laden, ISIS, todo, para que la gente se asuste del Hezbollah, para que la gente se asuste del guardia de la revolución, para que la gente se asuste de todo lo que es el gobierno de Wali Faqih. Entonces, el Sagrado Corán, aquí estamos en Sura Al-Maida, capítulo 5, aleya 51, dice, ¿qué les pasa, oh gente de la Santa Escritura? ¿Por qué buscan tanta islamofobia? قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا. Oh, la gente de la Santa Escritura, o cristianos judíos, ¿es que están vengando de nosotros? Oh, seguidores de la revelación anteriores, ¿nos censuráis únicamente por querer en Dios? Tangemut significa que están vengando de nosotros, están censurándonos, nos quieren aplastar solo porque nosotros hemos creído en Dios. إِلَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ. Es que nuestra única culpa es que creemos en Dios, creemos en el enviado de Dios y creemos en todos los profetas de Dios. Ustedes saben que nosotros creemos en Moisés más que ustedes. Creemos en Jesús más que ustedes. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que la mayoría de ustedes son corruptos, son pervertidos. Por ser perversos nos están vengando de nosotros. Y ustedes son quienes Dios les transformó en cerdo y monos, refiriendo a los fariseos, a los hijos de Israel, que desobedecieron a Dios burlando de la fe. Y cuando a ustedes les llegó la fe, salieron de la fe. Llegaron a ocultar la verdad. Dios sabe más todo lo que están ocultando ustedes. Y el Sagrado Corán, aleya 62 de capítulo 5, sigue contándonos cuál es la culpa de ellos. Dice, وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُصَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ. La mayoría de esa gente, los judíos cristianos, esos wahabitas, usted va a ver que están apurado hacia el pecado, والعدوان, hacia la enemistad, hacia la guerra, tan apurado hacia la guerra, derramamiento de la sangre. A ellos les encanta la guerra. وأكلهم السحت, los negocios ilícitos, lo que hoy en día usted va a ver, negocios de los farmacéuticos que negocian con la vida de los seres humanos. أكلهم السحت, negocios ilícitos. Usted va a ver negocio de arma, prostitución, lavado de dinero, un montonazo de cosas que ellos están haciendo y a través de mal hechos están ganando plata. La bi'sa ma kanu ya'malun. Qué feo de lo que están haciendo. Laula yanhahum ar-rabbaniyuna wal ahbar an qawlihim al-isma aklihim as-suht. ¿Qué pasa a los rabinos y los sacerdotes que no los prohíben estos negocios ilícitos? Este negocio que lo meten en la política y después están aprovechando de todo lo que hoy en día ustedes están sufriendo. Aklihim as-suht. Y es que están recibiendo usura. Estos pecados viven del pecado. La bi'sa ma kanu yasnaun. ¡Qué feo! Los rabinos y los sacerdotes que son irresponsables y no prohíben lo malo que está pasando en la sociedad, lo que aceptaron el secularismo, una religión irresponsable en la tierra. ¡Qué feo! La bi'sa ma yasnaun. ¡Qué feo es la obra de estos supuestos hombres de Dios! Entonces el Sagrado Corán lo explica el resto. Queridos hermanos, la verdad, esa salida del Sagrado Corán 1000 veces hay que volver a recitarlo. Por ello es que al-wilaya, obediencia total al wali, es la única forma de salvación. Imam Rida alayhi salam, cuando nos explica, dice, la kalimatu la ilaha illa Allah hisni, faman dakhala hisni amina min adhabi. Dios dijo, Imam Rida alayhi salam lo narra, dice, Dios dijo, la palabra la ilaha illallah, no hay divinidad, no hay autoridad excepto Dios Allah. Eso es la fuerza de Dios. Eso es la fortaleza de Dios. Eso es el asilo de Dios. Faman dakhala hisni, quien entra en el asilo de Dios va a estar protegido. Quien obedece al wali
Cuando dice no hay más autoridad, solo Dios. Imam Reza alayhi salam dice بشرطها و شروطها وأنا من شروطها. Pero tiene condiciones. Que no olvida, tener la autoridad de Dios significa obedecer a Wali de Dios, que Imam Reza alayhi salam era uno de ellos. En otra narración dice ولاية علي بن أبي طالب حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي. Wilaya significa tomar al Imam Ali alayhi salam como la autoridad. Eso es Hisn, eso es el refugio, eso es el asilo para protegerse de todo lo mal. Pero quien entra en este Hisn, en este asilo, en esta alcala, en ese refugio, va a estar protegido del castigo de Dios y de la maldición. Hoy, en el final del tiempo, ¿qué vamos a hacer? Imam Hassan Askari alayhi salam, después de explicar lo malo que hicieron los judíos, los sabios judíos, de que ellos eran corruptos, aceptaron a los corruptos. Imam Hassan Askari alayhi salam, reprochando a ellos, explicando lo malo que hicieron los rabinos, lo explica, dice, entonces ustedes los musulmanes, فَمَنْ قَلَّدَ مِنْ عَوَامِنَا مِثْلَ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءِ فَهُمْ مِثْلَ الْيَهُودِ الَّذِينَ ذَمَّهُمُ اللَّهُ بِالتَّقْلِيدِ لِفَسَقَةِ فُقَهَائِهِمْ. ¿Quién de ustedes, los creyentes, los musulmanes, quieran seguir a los sabios corruptos, lo mismo que hicieron los judíos, siguiendo a los sabios corruptos? Entonces van a recibir la misma maldición de Dios. Lo que Dios reprochó a ellos. ¿Por qué los judíos, los rabinos, no prohíben? ¿Por qué no prohíben la usura, negocios ilícitos? ¿Por qué no alzan la voz? ¿Por qué ocultan la verdad? Los sacerdotes cristianos, ¿por qué ocultan la verdad? Porque han aceptado el secularismo, una religión irresponsable, describiendo a la fe como irresponsabilidad social. Son culpables ustedes. Entonces, Imam Hassan Askari dice, si ustedes siguen a los sabios así, sabios seculares, un religioso dice, sí, la fe es el asunto ya del cielo, cosas no tienen nada que ver con la tierra. Estos musulmanes también van a estar con la misma maldición que ellos. Pero, فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ, eso es la narración que Imam Hassan Askari alayhi salam lo explica. ¿Por qué obedecer a Wali Faqih? Dice, وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ, pero esa persona que es de los sabios, de los juristas, صَائِنًا لِنَفْسِهِ, una persona que ha purificado a sí mismo, a su corazón, protegiendo a su corazón, حَافِظًا لِدِينِهِ, es guardián de la fe, es guardián de la religión. ¿Dónde? En la sociedad. مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهِ, está en contra de su ego. Está en contra de su ego. مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ, él mismo es el más obediente a Dios. Es puro y es justo, es obediente a Dios. فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ, todo el pueblo debe obedecerlo a Wali Faqih. Wali Faqih significa esa persona. Es sabia, obediente a Dios, protege su corazón, lucha en contra de su ego, ha purificado su corazón de la maldad. Entonces hay que obedecer a esa persona. Imam Hassan Askari nos enseña. وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ فُقَهَاءِ الشِّيَعَةِ لَا جَمِيعَهُم. Imam Hassan Askari da énfasis, recalca, dice, no todos los sabios son así. No todos los sabios shia son así. Un grupo pequeño de ellos son así. Es que no todos pueden ser Wali Faqih. Ahí es el gran ayatollah, no puede ser Wali Faqih. Hay que observarlo si es así. Pero Dios, gracias a Dios, después de la revolución islámica, hemos tenido ejemplos de esas personas puras. El Imam Khomeini, el Ayatollah Khamenei, Sayyid Hassan Nasrallah, Ayatollah Reisi, personas que la verdad han dedicado la vida a obedecer a Dios, servir al prójimo. Las personas que con la obediencia han levantado el nombre de Dios, de la religión de Dios en la sociedad, mostrando que la fe significa una responsabilidad en la sociedad. A ellos hay que obedecer. Eso es el camino. Entonces, concluyendo esa parte, queridos hermanos, lo más importante, el significado de la fe, es una responsabilidad que se va a completar con un compromiso con Wali de Dios en la tierra. Hoy en día, que ya el Imam Mahdi está oculto,
debemos referir, según estas narraciones y muchas otras narraciones, debemos referir a Wali Faqih que tiene estos caracteres. No todos los religiosos pueden ser Wali Faqih, aunque sean sabios, no. Wali Faqih necesariamente es una persona pura, que no tiene corrupción en su corazón. Es una persona devota, es una persona valiente, no tiene interés. Esa persona sí hay que obedecerlo. Así, cuando tú te vas a integrar al gobierno de los justos, entonces preparamos la tierra de Dios para educar más justos en la tierra, así preparando el terreno hasta llegar a tener una comunidad justa muy grande, que tengan tanto poder para garantizar la venida del Imam Mahdi. Cuando el Imam Mahdi llega, ellos sean seguidores del Imam Mahdi. Así que eso va a ser nuestra lucha, eso es nuestro propósito, y así que vamos a continuar obedeciendo a Wali Faqih, inshallah. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Hasta mañana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.